Trinidad. Oh Dios mío, Trinidad Santa, yo quiero amarte y hacerte amar y trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia, salvando a las almas que están en la tierra y liberando a las que sufren en el purgatorio. Deseo cumplir perfectamente tu voluntad y alcanzar el grado de gloria que tú me has preparado en tu reino. En una palabra, quiero ser santa, pero siento mi impotencia y te pido, Dios mío, que tú mismo seas mi santidad. Ya que me has amado hasta darme a tu Hijo único para que fuese mi Salvador y mi esposo, los tesoros infinitos de sus méritos son míos. Te los ofrezco gustosa y te suplico que no me mires sino a través de la faz de Jesús y en su corazón abrazado de amor. Le pedimos a nuestro amado Señor Jesús, por intercesión de nuestra Teresita de Lisieux, que interceda para que nos fortalezca en nuestra vocación de carmelitas y seamos siempre fieles al Señor y a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Amén. Muy bien, gracias Angelita. Amén. Le damos la palabra ahora a Marisol. Por ahí anda Marisol, bendicute. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola a todos. Bueno, muy bienvenidos. Solamente recordarles que mantener el micrófono silenciado durante la exposición para que no haya ruido entre medio. Le entrego la palabra al Padre Milton para que podamos comenzar. Bien, muchas gracias Marisol y nuevamente buenas noches a todos, a todas. Y bueno, arrancamos de una vez con la lectura del capítulo 2 de las terceras moradas. Ya hemos hecho la lectura del primer capítulo, la explicación. Este capítulo es un tanto larguito, pero vamos a hacer el esfuerzo de leerlo todo para entenderlo también todo. Y espero que hoy empiece ya con la explicación, y si no, el próximo martes, Dios mediante, hacemos la explicación de todo. Bien, capítulo 2. Prosigue lo mismo y trata de las sequedades en la oración y de lo que podría suceder, a su parecer, y cómo es menester probarnos y prueba el Señor a los que están en estas moradas. Este es un capítulo realmente hermosísimo. Es duro, pero es muy bueno y muy iluminador. Yo he conocido algunas almas, y aún creo que puedo decir hartas, de las que han llegado a este estado y vivido muchos años en esta rectitud y concierto, alma y cuerpo, a lo que se puede entender. Y después de ellos, que ya parece habían de estar señores del mundo, al menos bien desengañados de él, probarlos su majestad en cosas no muy grandes, y andar con tanta inquietud y apretamiento de corazón, que a mí me traían tonta y aún temerosa harto. Que como a tanto se tratan de vivir otra razón en sentir aquellas cosas. En fin, que yo no he hallado remedio ni le hallo para consolar a semejantes personas, sino es mostrar gran sentimiento de su pena, y a la verdad se tiene de verlos sujetos a tanta miseria, y no contradecir su razón, porque todas las conciertan en su pensamiento, que por Dios las sienten, y así no acaban de entender que es imperfección, que es otro engaño para gente tan aprovechada, que de que lo sientan no hay que espantar, aunque a mi parecer había de pasar presto el sentimiento de cosas semejantes, porque muchas veces quiere Dios que sus escogidos sientan su miseria
y aparta un poco su favor, que no es menester más que a osadas que nos conozcamos bien presto. Y luego se entiende esta manera de probarlos, porque entienden ellos su falta muy claramente, y a las veces les da más pena esta de ver que sin poder más, sienten cosas de la tierra y no muy pesadas, que lo mismo de que tienen pena. Esto téngolo yo por gran misericordia de Dios, y aunque es falta, muy gananciosa para la humildad. En las personas que digo, no es así, sino que canonizan, como he dicho, en sus pensamientos estas cosas, así querrían que otros las canonizasen. Quiero decir algunas de ellas, porque nos entendamos y nos probemos a nosotras mismas antes que nos pruebe el Señor, que sería muy gran cosa estar apercibidas y habernos entendido primero. Viene a una persona rica, sin hijos, ni para quien querer la hacienda una falta de ella, mas no es de manera que en lo que le queda, le puede faltar lo necesario para sí y para su casa y sobrar. Y anduviese con tanto desasosiego e inquietud, como si no le quedara un pan que comer. ¿Cómo ha de pedirle nuestro Señor que lo deje todo por él? Aquí entra el que lo siente, porque lo quiere para los pobres. Yo creo que quiere más Dios que yo me conforme con lo que su majestad hace, y aunque lo procure, tenga quieta mi alma, que no esta caridad. Y ya que no lo hace porque no ha llegadole el Señor a tanto, enhorabuena. Mas entienda que le falta esta libertad de espíritu, y con esto se dispondrá para que el Señor se la dé, porque se la pedirá. Tiene una persona bien de comer y aún sobrado. Se le poder adquirir más hacienda, tomarlo, si se lo dan, enhorabuena, pase, mas procurarlo y después de tenerlo procurar más y más, tenga cuán buena intención quisiere, que sí debe tener, porque como he dicho, son estas personas de oración y virtuosas que no hayan miedo que suban a las moradas más juntas al rey. De esta manera es si se les ofrece algo de que los desprecien o quiten un poco de honra, que aunque les hace Dios merced de que lo sufran bien muchas veces, porque es muy amigo de favorecer la virtud en público, porque no padezca la misma virtud en que están tenidos, y aún será, porque le han servido, que es muy bueno este bien nuestro. Allá les queda una inquietud que no se pueden valer, ni acaba de acabarse tan presto. Válgame Dios, ¿no son estos los que a tanto que consideran cómo padeció el Señor, y cuán bueno es padecer, y aún lo desean? Querrían a todos tan concertados como ellos traen sus vidas, y plega a Dios que no piensen que la pena que tienen es de la culpa ajena, y la hagan en su pensamiento meritoria. Pareceros hermanas, que hablo fuera de propósito y no con vosotras, porque estas cosas no las hay acá, que ni tenemos hacienda, ni la queremos, ni procuramos, ni tampoco nos injuria a nadie. Por eso las comparaciones no es lo que pasa, mas sácase de ellas otras muchas cosas que pueden pasar, que ni sería bien señalarlas, ni hay para qué. Por estas entenderéis si estáis bien desnudas de lo que dejasteis, porque cosillas se ofrecen, aunque no tan de esta suerte, en que os podéis muy bien probar y entender si estáis señoras de vuestras pasiones. Y creedme, que no está el negocio en tener hábito de religión o no, sino en procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo, y que el concierto de nuestra vida sea lo que su majestad ordenare de ella, y no queramos nosotras que se haga nuestra voluntad sino la suya. Ya que no hayamos llegado aquí, como he dicho, humildad, que es el ungüento de nuestras heridas, porque si la hay de veras, aunque tarde algún tiempo,
vendrá el cirujano, que es Dios, a sanarnos. Las penitencias que hacen estas almas son tan concertadas como su vida. Quiérenla mucho para servir a nuestro Señor con ella, que todo esto no es malo, y así tienen gran discreción en hacerlas, porque no dañen a la salud. No hayáis miedo que se maten, porque su razón está muy en sí. No está aún el amor para sacar de razón, mas querría yo que la tuviésemos para no nos contentar con esta manera de servir a Dios, siempre a un paso que nunca acabaremos de andar este camino. Y como a nuestro parecer siempre andamos y nos cansamos, porque creed que es un camino abrumador, harto bien será que no nos perdamos. Mas, pareceos, hija, si, yendo a una tierra, desde otra pudiésemos llegar en 8 días, que sería bueno andarlo en 1 año por ventas y nieves y aguas y malos caminos, ¿no valdría más pasarlo de una vez? Porque todo esto hay, y peligros de serpientes. Oh, qué buenas señas podré yo dar de esto. Y plega a Dios que haya pasado de aquí, que hartas veces me parece que no. Como vamos con tanto seso, todo nos ofende, porque todo lo tememos, y así no osamos pasar adelante, como si pudiésemos nosotras llegar a estas moradas, y que otros anduviesen el camino. Pues no es esto posible. Esforcémonos, hermanas mías, por amor del Señor. Dejemos nuestra razón y temores en sus manos. Olvidemos esta flaqueza natural que nos puede ocupar mucho. El cuidado de estos cuerpos ténganle los prelados. Allá se avengan. Nosotras de solo caminar a prisa para ver este Señor. Que aunque el regalo que tenéis es poco o ninguno, el cuidado de la salud nos podría engañar. Cuanto más que no se tendrá más por esto. Yo lo sé. Y también sé que no está el negocio en lo que toca al cuerpo, que esto es lo menos, que el caminar que digo es con una grande humildad, que si habéis entendido, aquí creo está el daño de las que no van adelante, sino que nos parezca que hemos andado pocos pasos y lo creamos así, y los que andan nuestras hermanas nos parezcan muy presurosos. Y no solo deseemos, sino que procuremos nos tengan por la más ruin de todas. Y con esto este estado es excelentísimo, y si no, toda nuestra vida nos estaremos en él, y con 1000 penas y miserias, porque como no hemos dejado a nosotras mismas, es muy trabajoso y pesado, porque vamos muy cargadas de esta tierra de nuestra miseria, lo que no van los que suben a los aposentos que faltan. En estos no deja el Señor de pagar como justo y aún como misericordioso, que siempre da mucho más que merecemos con darnos contentos harto mayores que los que podemos tener en los que dan los regalos y distraimientos de la vida. Mas no pienso que da muchos gustos, si no es alguna vez para convidarlos con ver lo que pasa en las demás moradas, porque se dispongan para entrar en ellas. Pareceros que contentos y gustos todo es uno, y que para qué hago esta diferencia en los nombres. A mí paréceme que la hay muy grande. Ya me puedo engañar. Diré lo que en esto entendieren las moradas cuartas que vienen tras estas, porque como se habrá de declarar algo de los gustos que allí da el Señor, viene mejor, y aunque parece sin provecho, podrá ser de alguno, para que entendiendo lo que es cada cosa, podáis esforzaros a seguir lo mejor. Y es mucho consuelo para las almas que Dios llega allí, y confusión para las que les parece que lo tienen todo, y si son humildes, moverse han a hacimiento de gracias. Si hay alguna falta de esto, darles a un desabrimiento interior y sin propósito, pues no está la perfección en los gustos, sino en quien ama más, y el premio lo mismo, y en quien mejor obrare con justicia y verdad.
Pareceros ha que ¿de qué sirve tratar de estas mercedes interiores y dar a entender cómo son, si es esto verdad como lo es? Yo no lo sé. Pregúntese a quien me lo manda escribir, que yo no soy obligada a disputar con los superiores, sino a obedecer, ni sería bien hecho. Lo que os puedo decir con verdad es que cuando yo no tenía, ni aún sabía por experiencia, ni pensaba saberlo en mi vida, y con razón que harto contento fuera para mí saber, o por conjeturas entender que agradaba a Dios en algo, cuando leían los libros de estas mercedes y consuelos que hace el Señor a las almas que le sirven, me le daba grandísimo, y era motivo para que mi alma diese grandes alabanzas a Dios. Pues si la mía, con ser tan ruin, hacía esto, las que son buenas y humildes le alabarán mucho más. Y por sola una que le alabe una vez es muy bien que se diga, a mi parecer, y que entendamos el contento y deleites que perdemos por nuestra culpa. Cuanto más que si son de Dios, vienen cargados de amor y fortaleza, con que se puede caminar más sin trabajo e ir creciendo en las obras y virtudes. No penséis que importa poco, que no quede por nosotros, que cuando no es nuestra falta, justo es el Señor, y su majestad os dará por otros caminos lo que os quita por este, por lo que su majestad sabe, que son muy ocultos sus secretos. Al menos será lo que más nos conviene, sin duda alguna. Lo que me parece nos haría mucho provecho a las que por la bondad del Señor están en este estado, que como he dicho, no les hace poca misericordia porque están muy cerca de subir a más, es estudiar mucho en la prontitud de la obediencia, y aunque no sean religiosos, sería gran cosa, como lo hacen muchas personas, tener a quien acudir para no hacer en nada su voluntad, que es lo ordinario en que nos dañamos, y no buscar otro de su humor, como dicen, que vaya con tanto tiento en todo, sino procurar quien esté con mucho desengaño de las cosas del mundo, que en gran manera aprovecha a tratar con quien ya le conoce para conocernos. Y porque algunas cosas que nos parecen imposibles, viéndola en otros tan posibles, y con la suavidad que las llevan, anima mucho, y parece que con su vuelo nos atrevemos a volar, como hacen los hijos de las aves, cuando se enseñan que, aunque no es de presto dar un gran vuelo, poco a poco imitan a sus padres. En gran manera aprovecha esto, yo lo sé. Acertarán, por determinadas que estén en no ofender al Señor personas semejantes, no se meter en ocasiones de ofenderle, porque como están cerca de las primeras moradas, con facilidad se podrán tornar a ellas, porque su fortaleza no está fundada en tierra firme, como los que están ya ejercitados en padecer, que conocen las tempestades del mundo, cuán poco hay que temerlas ni que desear sus contentos. Y sería posible con una persecución grande volverse a ellos, que sabe bien urdirlas el demonio para hacernos mal, y que yendo con buen celo, queriendo quitar pecados ajenos, no pudiese resistir lo que sobre esto se le podría suceder. Miremos nuestras faltas y dejemos las ajenas, que es mucho de personas tan concertadas espantarse de todo, y por ventura de quien nos espantamos podríamos bien deprender en lo principal, y en la compostura exterior, y en su manera de trato le hacemos ventajas. Y no es esto lo de más importancia, aunque es bueno. Ni hay para qué temer luego que todos vayan por nuestro camino, ni ponerse a enseñar el del Espíritu, quien por ventura no sabe qué cosa es. Que con estos deseos que nos da Dios, hermanas, del bien de las almas, podemos hacer muchos yerros, y así es mejor llegarnos a lo que dice nuestra regla: en silencio y esperanza, procurar vivir siempre.
que el Señor tendrá cuidado de sus almas, como no nos descuidemos nosotras en suplicarlo a su majestad, haremos harto provecho con su favor. Sea por siempre bendito. Hasta allí las terceras moradas, mis queridos OCDS y laicos carmelitas. Son 2 capítulos. Acabamos de leer el segundo. Una invitación grande para seguir trabajando, para seguir apostando a la humildad, para no esperar que por las cosas buenas que hemos hecho y que estamos haciendo nos canonicen. Ahí lo dice la Santa Madre. Nos quedamos con otra expresión como por ejemplo esta del número 13, miremos nuestras faltas y dejemos las ajenas. En fin, frases de la Santa Madre que pueden llegarnos a lo más profundo de nuestro corazón y que nos ayudan en nuestro camino espiritual. Bien, entonces, bendito sea Dios, que hemos arribado a las terceras moradas. A nuestra autora le interesa, y ya por ahí lo insinúa, diciendo que no va a ser ahora la diferencia entre contentos y gustos, sino que lo va a hacer en las cuartas moradas. Ella quiere llegar rápido a las cuartas moradas, y no solamente a las cuartas, sino a las quintas, que ahí es donde empieza realmente la especialidad y donde empieza ella a llenar un vacío que existen en los libros espirituales de su época. Entonces por eso ella pasa rápido las primeras, las segundas, las terceras e incluso las cuartas. En las quintas ya se detiene un poco más, en la sexta muchísimo más y en las séptimas ni se diga. Bien, entonces quiere ella, como dice el Evangelio, pasar a la otra orilla, ¿verdad?, de la vida cristiana. Quiere pasar rápidamente a las quintas moradas para hablar más de la acción de Dios y de su gracia en el ser humano que se abre a la gracia de Dios. Fíjense que a ese espacio ella va a entrar enseguida en las cuartas moradas. Bien, pero en estas terceras moradas, que es la que nos interesa en este momento, y en el capítulo 2 que acabamos de escuchar, da el último toque, digámoslo así, a la sección ascética. De hecho, hay una distinción entre algunos teresianistas que hablan de la primera, segunda y terceras moradas, etapa o sección ascética. Las cuartas las ponen como las moradas puente o las moradas fronterizas. Para las quintas, sextas y séptimas, llamarlas la sección mística. Es una división que se hace no porque es bueno separar, sino para clarificar más o menos el proceso que nuestra Santa Madre Teresa de Jesús sigue en las moradas. Entonces a estas 3 primeras, que son la sección ascética, significa la tarea, el esfuerzo, la lucha, el combate, la disciplina que hace el orante para entrar y permanecer en el castillo. Es decir, lo que está de su parte. Lo que está de su parte. La acción, digámoslo así, del ser humano, aunque no deja de estar presente también la acción de Dios. Pero como que el ser humano es más protagonista. Lo que cada uno de nosotros es capaz de disponerse y de hacer con sus propios esfuerzos, sin negar la gracia de Dios. Tenemos más protagonismo, digámoslo así, que Dios va a tener un protagonismo mucho más grande en la parte mística, porque es el que haría todo. Entonces la parte ascética significaría eso, los esfuerzos que nosotros humanamente podemos hacer para responder y disponernos a la gracia de Dios. Entonces en estas moradas está todo ese esfuerzo, toda esa tarea, toda esa lucha para entrar al castillo y para permanecer dentro del castillo
es decir, no retroceder, no salirnos de él. Y fíjense que la Santa Madre tiene conciencia que en estas terceras moradas entra muchísima gente, y así justamente empieza en los números 1 y 2, y especialmente ahí en el 1. Fíjense que así arranca, dice, yo he conocido, ahí en el número 1 de este capítulo 2, ¿no? Yo he conocido algunas almas, y aún creo que puedo decir hartas, hartas, de las que han llegado a este estado, es decir, a las terceras moradas, y estado y vivido muchos años en esta rectitud y concierto de alma y cuerpo, a lo que se puede entender. Y después de ellos, que ya parece habían de estar señores del mundo, al menos bien desengañados de él, probarlo su majestad en cosas no muy grandes, y andar con tanta inquietud y apretamiento de corazón, que a Dios le da como lástima ver a estos personajes sujetos a tanta miseria. Ahí podíamos vernos retratados cada uno de nosotros. Como que la Santa Madre ahí nos está hablando y como que estamos metidos ahí dentro de esas hartas personas que entran a las terceras moradas. Hartas, dice ella. Y tenemos una vida religiosa, vea, cuadradita, organizadita, disciplinadita. Eso significa rectitud y concierto de alma y cuerpo. Tenemos una vida muy bien organizada. No hemos matado a nadie. No nos hemos metido a robar en ningún banco. No hemos cometido grandes pecados mortales. Y hacemos mucho esfuerzo para vivir nuestra vida lo mejor posible, lo mejor posible. A todo esto se refiere nuestra Santa Madre Teresa de Jesús cuando hartas almas llegan a este estado, y repite, y estado número 1, y vivido muchos años, no un fin de semana, muchos años en esta rectitud y concierto de alma y cuerpo, a lo que se puede entender. Nos organizamos para todas las cosas religiosas, nos organizamos para todas nuestras cosas laborales, etcétera, etcétera, y llevamos una vida, bendito sea Dios, ¿verdad? Una vida recta y una vida concertada con nuestra fe. Y dice Santa Teresa de Jesús que a ellos les parecería que ya deberían estar señores del mundo, ya como que, mejor dicho, nos las sabemos todas, pero de todas, todas. Y como que tenemos todo controlado. Dice, señores del mundo, es decir, no estamos esclavizados por las realidades del mundo. Estamos en el mundo, pero no tenemos la mentalidad del mundo. No somos del mundo. Continúa ella, o al menos estamos desengañados de él. Pero viene el Señor e interviene en esa vida concertada, en esa vida organizada. Y viene la prueba de Dios. A mí nunca me gusta hablar de las pruebas de Dios, porque han habido muchas malas interpretaciones de eso. Tenemos una enfermedad mortal, una enfermedad grave, o se nos enferma, una prueba que Dios me mandó. ¿Quién sabe qué estaré pagando o qué estará pagando mi familiar? Un castigo de Dios. Dios no castiga a nadie.
O la persona que tiene un accidente y se quebró una pierna y le tuvieron que amputar la pierna o las dos piernas. ¿Qué prueba más grande me mandó Dios? De esas pruebas aquí nos está hablando la Santa Madre Teresa de Jesús. La prueba, que lo vamos a ir explicitando cada vez más, la prueba de la que nos habla aquí nuestra Santa Madre es muy otra. Es la prueba del amor que va más allá de la rectitud y del concierto de alma y cuerpo. No se les olvide un personaje del que hablamos la vez pasada y que en estos días también apareció en el Evangelio, del joven que se acerca al Señor, sobradísimo, excelente muchacho. No sé si les dije que si yo conozco a un joven así, le hago promoción vocacional para que se entre de fraile a los carmelitas, y harto que lo necesitamos. Y el Señor le dice: muy bien, muchachito, yo sé, a ti te mandó aquí Angelita, ¿no? Angelita te mandó a preguntarme. Muy bien, bienvenido. Tienes que, y le dice Jesús, cumple los mandamientos. Dice: ¿cuáles? Este. Oigan, qué muchacho tan bueno. Fíjense la rectitud y el concierto de alma y cuerpo de este personaje en lo religioso. Todo eso lo he cumplido desde hace mucho tiempo. Y suaz, Jesús le dice: te felicito. Angelita tenía razón en mandarte, eres un muchacho muy bueno. Merece la pena que seas carmelita. Merece la pena que te demos la oportunidad. Pero una cosa te falta. Esa es la prueba de Dios. La prueba de amor. La prueba de deshacimiento total para seguir a Jesús. Y no se nos olvide que este personaje es uno de los prototipos del Evangelio, o uno de los, se llama así, de las figuras bíblicas que utiliza nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Pero bueno, de esa prueba vamos a seguir hablando. Entonces vean, se inicia y se está en estas terceras moradas con gran entusiasmo. Hay una gran determinación de entregarse a Dios. El muchacho le dice así al Señor: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero a la final se cierra la persona en una espiral de sí mismo, de sí misma la persona, y no entrega o no cede a Dios las llaves de su castillo, su voluntad. No le entrega, digámoslo así, las riendas de su existencia. Las riendas de su existencia. Y el orante, el carmelita, el morador de las terceras moradas, queda con una vida como estancada. ¿Por qué? Porque no da el paso de la prueba. ¿Qué pasó con este joven? ¿Se acuerdan que le dice, le da la espalda a Jesús y le dice: oiga, Señor Jesús, ni Angelita, ni Patricia, ni María Teresa, ni Marisol me dijeron que esto era como tan en serio? Más todavía. Sí, más todavía. Y dice el Evangelio que este jovencito frunció el ceño y dejó a Jesús y dejó el proyecto de querer seguir a Jesús. ¿Se acuerdan de ese Evangelio, verdad? Eso. No entregó las riendas de su existencia. Y seguramente ese joven siguió allí en una espiral en sí mismo, no entregando o no cediendo a Jesús
toda su voluntad. Quedó estancado en lo que siempre ha venido haciendo. Que no es malo, es bueno, pero no se atrevió a dar un paso más. No estuvo dispuesto este joven, no estuvo dispuesto el padre Milton, no estuvimos dispuestos totalmente para asumir generosamente la prueba de nuestro Señor Jesucristo de dar un paso más, un paso más. Está el ser humano. Cada uno de nosotros nos podríamos ver aquí fotografiados, que a veces estamos como en este estancamiento espiritual. Y como nos dice nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, con 1000 penas y miserias. Porque no nos hemos dejado desasido de nosotros mismos, porque ciertamente es un trabajo pesado, trabajoso. Tiene una expresión nuestra Santa Madre Teresa de Jesús que vamos muy cargadas. Se está hablando con las monjas. Vamos muy cargadas de esta tierra de nuestra miseria. Los que no van, los que suben a los aposentos que faltan. Número 9. Número 9. Vamos a estar yendo para adelante y para atrás. Ahí en el número 9. Y con esto este estado es excelentísimo. Y si no, toda nuestra vida nos estaremos en él y con 1000 penas y miserias. Porque como no hemos dejado a nosotras mismas, es muy trabajoso y pesado, porque vamos muy cargadas de esta tierra de nuestra miseria. Lo que no van, los que suben a los aposentos que faltan. Deshacimiento. Y aquí resuena una vez más la sentencia evangélica: el que me quiera seguir, que renuncie a sí mismo y que me siga. Cosa difícil. ¿Por qué? Por esto mismo que constata nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Porque no hemos sido capaces de dejarnos a nosotros mismos y porque vamos muy cargados de esta nuestra miseria. Vamos muy cargados de nosotros mismos. Entonces fíjense aquí la sentencia, o mejor la experiencia de vida de Juan el Bautista, ¿no? Señor, que yo disminuya y que tú crezcas. Que yo disminuya y que tú crezcas. Fíjense pues que ese número 9, esa parte realmente es como para tener en cuenta y para subrayar. ¿Y quiénes suben a los aposentos que faltan? Es decir, a las cuartas, quintas, sexta y séptimas moradas. Pues los que van menos cargados de sí mismos. Los que van renunciando a sí mismos para hacer más la voluntad de Dios. Por eso al morador de las terceras moradas les es necesaria la prueba. El número 9 del capítulo primero que hemos leído, que la vez pasada ya terminamos de leer y de explicar, fíjense la petición que hace Teresa de Jesús. Pruébanos tú, Señor, que sabes las verdades para que nos conozcamos. Así terminaba el capítulo primero, así terminaba el primer capítulo, el número del capítulo
capítulo 1 de las terceras moradas, número 9. Justo así termina. Devuélvanse a ese número, al 9. Número 9 del capítulo 1, de las terceras moradas. Pruébanos tú, Señor, que sabes las verdades para que nos conozcamos. Entonces Teresa de Jesús tiene conciencia de que en las terceras moradas, al morador de las terceras moradas, le hace falta la prueba. Pruébanos tú, Señor, que sabes las verdades para que nos conozcamos. Entonces, en este sentido, Santa Teresa de Jesús tiene una conciencia grande que la prueba es de Dios. Esta prueba sí es de Dios. No de las que yo les dije ahora. Uy, qué prueba tan tremenda la del Señor. Es la prueba esta. La prueba, si me lo permites, de que el Señor te mueva la silla de tus seguridades. De tus conciertos de alma y cuerpo, de tus seguridades religiosas para ir y profundizar más en ella, siempre en función de entregarle más y más la voluntad al Señor, deshacimiento de nosotros mismos, deshacimientos, digámoslo así, de la tierra de nuestra miseria, en palabras de nuestra Santa Madre Teresa. Vamos con 1000 penas y miserias. No nos hemos dejado a nosotros mismos. Vamos muy cargados de esta nuestra miseria, de nosotros mismos. El ser humano está lleno de sí mismo. Mucho ego. Estamos llenos de nosotros mismos. En términos generales, el ser humano. Y cuando andamos a veces en los caminos de la religión, madre mía, a veces el ego se infla más. Vean cómo la santa, ya llegaremos allá también, cómo la santa dice que a veces vamos en este camino y queremos que nos canonicen. Eso lo dice ella en el número 3. En sus pensamientos estas cosas y así querrían que otros las canonizasen. Mira pues esto. San Milton, San Marisol, Santa Liliana y Santa María Teresa, Santa Patricia, etcétera, etcétera, Santa Emily y compañía limitada. Que nos canonice. Oiga, y esto, no soy tan atrevido a decir esto lo dice la Santa Madre. Esto lo dice la Santa Madre. Entonces aquí hay una fórmula bonita. Menos ego, más desapego. Menos ego, más desapego. Podría ser una síntesis perfecta de esto que hemos venido hablando de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Entonces, para que disminuya el ego de nuestra miseria, y para que crezca más deshacimiento de nosotros mismos, para entrarnos más en la lógica de Dios, en el mundo de Dios, Santa Teresa tiene una convicción: es necesaria la prueba de Dios. Es necesaria la prueba en la vida espiritual. Se trata de la prueba del amor. La prueba del amor. No la prueba de las desgracias físicas que podríamos tener en el transcurso de nuestra vida.
Es la prueba de amor que se dio en el encuentro de Jesús con este joven del Evangelio. Allí lo probó Jesús para ver hasta dónde iba su entusiasmo, hasta dónde iba su determinación de entregarse a Dios, y que a la final terminó diciéndole a Jesús: mira, te entrego mi voluntad. Y cuando Jesús les tira la mano para recibírsela, él se la retira. Le hace una broma. Le hace una broma. Entonces, la prueba, según Santa Teresa de Jesús, y aquí lo dejamos porque ya me quedan nomás 5 minutos, más allá de nuestros esfuerzos, más allá de nuestras luchas, más allá de nuestros proyectos, y hay que seguirlos haciendo, el concierto de nuestras vidas, como diría Teresa de Jesús, Dios irrumpe en nuestra vida. Dios irrumpe en nuestra vida. Tiene un quehacer en nosotros. Tiene un quehacer en nosotros, o desea hacer, valga la repetición, un quehacer en nosotros, para que no pensemos ni reduzcamos, para que no creamos que nuestra historia de salvación es tarea exclusivamente nuestra, que nuestra salvación es el resultado de una lucha y de un proyecto personal. No. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de salvarse. El único capaz de salvarnos se llama Dios. Se llama Dios. Y esta es la intervención o la prueba de Dios en la vida. No puedes reducir tu historia de salvación a una tarea 100% tuya, a una lucha 100% tuya, a un proyecto personal 100% tuya. No, es necesaria la intervención de Dios en tus planes. Es necesaria la intervención de Dios en nuestros planes humanos. Y permitir incluso que Dios tantas veces desbarate nuestros planes, nuestros proyectos y nuestros conciertos. Dios con sus cosas en el último momento. Dios con sus cosas en el último momento. Esta es la travesía y esta es la prueba de la noche. Dios con sus cosas en el último momento. Como faltan 2 minuticos simplemente para decirles esto. Esto lógicamente volveremos el otro martes, Dios mediante, para explicar mucho más lo de la prueba. Dios con sus planes de último momento, que les desbarata a algunos seres humanos sus planes. Cuentan las malas lenguas, entre esas la mía, que cuando el Papa Francisco fue al cónclave de Roma, llevó la carta de renuncia para presentársela al próximo Papa que fuera elegido. La renuncia que todos los obispos deben presentar a los 75 años de edad. Ese era el proyecto del Papa Francisco. Ese era el proyecto del cardenal Bergoglio. Y vean las cosas de Dios en el último momento. Se quedó con su carta hecha y véalo donde está. Dios desbaratando proyectos. Les doy la bendición porque esto ya se va a acabar. El Señor, Padre, muchas gracias. el Señor Todopoderoso los acompañe y los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias, Padre Milton. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Padre. Saludos a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Bendiciones, Padre. Bendiciones, bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas gracias.